7:46 de la mañana. Le damos la bienvenida en este espacio al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Liz. Para mí un gusto compartir con ustedes y con la teleaudiencia. El gusto es nuestro para analizar con usted lo que está sucediendo también dentro de este proceso de elecciones anticipadas y tiene que ver con este control del gasto electoral, ¿no? El Consejo Nacional Electoral tiene la función de recabar la información de dónde provienen donaciones que hayan ingresado a las campañas de cada candidato, el reporte del gasto electoral en propaganda, en lo que hayan utilizado para su promoción electoral en este tiempo de campaña. Pero sin embargo, si eso está expedido en una ley, ¿por qué resulta hasta cierto punto ineficaz por parte del Consejo Nacional Electoral el poder ejecutar cabalmente este control del gasto? Bueno, Liz, yo debo indicarle al país que la financiación de las campañas electorales o el uso del dinero en la política es fundamental controlarlo. Y hay varios aspectos y etapas e instituciones que se debe controlar. Se debe controlar la promoción electoral pública y privada. Se debe controlar la propaganda electoral. Se debe controlar el uso y el gasto del dinero, control previo, concurrente y no solo posterior. No se debe confundir juzgamiento de las cuentas de campaña con el control de la propaganda electoral, que es una facultad constitucional. Si no hay el control del uso del dinero en la política, lo que ocurre es que somos permisivos para que dineros ilícitos que tengan un origen ilícito ingresen a las campañas electorales. Y la pregunta que debemos formularles es, ¿de dónde sacan la plata? Porque hay artistas, hay publicidad en el exterior, hay movilizaciones millonarias, y el momento de presentación de cuentas, presentan unas cuentas que son pobrecitos. Entonces, ¿qué debe hacer la autoridad electoral? Controlar íntegramente el uso del dinero en la política, desde antes de que comience la campaña electoral, y eso lamentablemente no ha sucedido. Doctor, pero con lo que usted menciona, en un país donde se habla de narcopolítica, donde queda en tela de duda el financiamiento de algunas campañas, precisamente porque ya se ha hablado de esto, incluso en procesos electorales anteriores, donde se utiliza las redes sociales sin control alguno para promocionarse también. La pregunta es, ¿hay grises en el Código de la Democracia, en el reglamento, en la ley que tiene que manejar el Consejo Nacional Electoral? ¿Hay falta de voluntad política? ¿Qué es lo que está faltando para hacer ese control efectivo entonces? Lo más fácil es justificar y decir que no hay una norma en el Código de la Democracia. No es así. Hay norma constitucional, hay norma legal para controlar la propaganda electoral, Liz, y hay la facultad reglamentaria del Consejo Nacional Electoral para regular el control de la propaganda electoral. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una sola norma en el Código de la Democracia que dice que el escrutinio se realizará mediante cualquier medio tecnológico que implemente el Consejo Nacional Electoral. No hay regulaciones sobre digitalización de actas, no hay regulaciones sobre cómo se transmite la información. Sin embargo, ¿qué hace el Consejo Nacional Electoral? Regula esta norma, reglamenta y dice cómo va a ser el procedimiento de contabilización, de digitalización de actas y de tabulación. Entonces, lo mismo pasa con la campaña, con la propaganda electoral. Debió haberse controlado redes, plataformas informáticas. Yo he visto ahora propagandas en el Times Square en Estados Unidos. ¿Quién paga eso? Alguien debe pagarlo. ¿Quién debe controlar? La autoridad electoral. Si no hay un control de la autoridad electoral, obviamente las condiciones de participación política electoral van a ser desiguales, inequitativas, carentes de legitimidad. Voy a poner otro ejemplo que de las regulaciones que le faltan al proceso y que lo he venido diciendo de proceso en proceso. Las autoridades electas nacionales y seccionales durante campaña electoral no pueden tener ninguna actividad de inauguración de obras. ¿Por qué? Para buscar condición de equidad entre
aquellos candidatos que no tienen el respaldo de organizaciones políticas, que tienen autoridades electas, de aquellos que sí lo tienen. Entonces, hay sistemas como el colombiano, como el costarricense, que tienen adecuadamente regulado, pero aquí nos quedamos calladitos y obviamente permitimos cualquier tipo de vulneraciones al Código de la Democracia y ahí vienen los problemas de legitimidad de los elegidos. Pero es que aquí, doctor, es muy común o ver al candidato participando de la inauguración de obras o ver a la autoridad seccional subida en el carro haciendo campaña con el candidato. Pero más allá de eso que usted menciona, ¿no? Y que queda en evidencia, el control del CNE llega a ser tibio porque cree en la buena fe de los partidos o candidatos que tienen que justificar lo que, la inversión que hicieron o ese gasto electoral. Pero hay otro punto, el tiempo también. Cuando determinan una infracción o una irregularidad, ya el CNE hablaba de más de 6.000. ¿Cuánto tiempo pasa para que lleguen a constatar si es que efectivamente hubo alguna infracción, incurrieron en algo no debido dentro de este gasto y de ahí qué sanción llega? A ver, Liz, ahí justamente para eso son los controles. El control previo y el control concurrente es para que las unidades especializadas del órgano electoral, del Consejo Nacional Electoral, armen expedientes, respalden con pruebas justamente las vulneraciones a la ley. Pero ellos ahora, ¿qué es lo que dicen? Es que esto es un tema que tiene que ser denunciado. Momentito, es obligación de la autoridad. Si ve que se está vulnerando las normas de la campaña electoral, de la ley, el poner en conocimiento del juez competente el Tribunal Contencioso Electoral. Y en la campaña se transgrede. Y aquí no, en política no hay buena fe. En política y en el ejercicio de la política hay que controlar que los actores políticos no abusen de la norma, no abusen de las condiciones para justamente evitar estos desequilibrios que generan la desigualdad en la competición política electoral. Y eso no ha ocurrido porque no hay una autoridad firme que haga respetar la norma y que además haya regulado con anticipación todas estas instituciones. Todos los procesos, volvemos a hablar de lo mismo. Y termina el proceso y ni siquiera se preocupan en regular para el siguiente. Es decir, no es de ahora, es de antes. Entonces es falta de voluntad política y obviamente de criterios y conocimientos técnico-jurídicos adecuados. Pero y eso de ahí deriva en que el Consejo Nacional Electoral, sus miembros estén incurriendo en lo que pudiera considerarse una infracción, entonces. Claro, ahí se han cometido infracciones. En la elección pasada hemos visto infracciones que se han cometido. Hay procesos que se están juzgando. Los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están en proceso. Me parece que la audiencia es mañana, una de las audiencias. Pero este tipo de infracciones prescribe en 2 años. Pero y en este proceso, doctor, con lo que usted mencionaba como ejemplos, lo que se ve en esta campaña y no hay un contrapeso, una alerta de parte del Consejo Nacional Electoral que ya haga ver o puntualice las infracciones que ciertos candidatos están cometiendo. Exactamente, el contrapeso y el control es la autoridad. Y si la autoridad ejerce todos los controles institucionales que le da la Constitución y la ley, va obviamente a haber un equilibrio. Porque un proceso electoral no solo requiere el control institucional, requiere también del control político partidario, la obligación de los partidos y candidatos para controlar, requiere del control ciudadano, del control de la promoción electoral, del control del uso del dinero en la política, del control de la violencia en las campañas electorales, del control informático y auditorías de los procesos. Y no es solo mandando un delegado a las juntas, son sistemas tecnológicos que deben implementar los actores políticos para controlar las elecciones. Estos controles no existen, o si los que existen son muy deficientes, y por eso es que todo el mundo comienza después de un resultado electoral a hablar de fraude electoral. Y yo les pregunto, ¿y cómo controlaron? ¿No es cierto? ¿De dónde sacan la plata para ganar elecciones? ¿De dónde sacan la plata? Y eso hay que investigarlo.
Lamentable es que en cada proceso electoral, como usted decía, hablamos y analizamos lo mismo. Quiero agradecerle, doctor Aguinaga, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias a usted, Liz. Que tenga un buen día. Son las 7:56 de la mañana. Ya con esto estamos concluyendo este espacio informativo. Gracias por su compañía. Inmediatamente vienen las noticias de la comunidad. Buenos días.